Epístolas generales. Es otra forma de conocer las cartas que utilizaban los apóstoles para dar a conocer el Evangelio del Señor Jesús. Las epístolas generales, obviamente, vuelvo y repito, son libros en el Nuevo Testamento en forma de cartas. Se denominan generales porque en su mayor parte su público, el objetivo de estas cartas es el público o los cristianos en general, más que personas individuales o congregaciones como en el caso de las epístolas paulinas o de Pablo. ¿Quién escribió las cartas generales? Sus autores incluyen a Santiago, incluyen a Pedro, a Juan y a Judas. Es bien interesante esto. En el orden de aparición en el Nuevo Testamento, las epístolas generales, primero tenemos a la carta de Hebreos. En la carta de Hebreos es bien curiosa porque no nos da el nombre de un autor. No hay nadie específico que diga que escribió la carta de los Hebreos, pero por su forma de expresión, por el tipo de escritura, por la manera de expresión, se considera que es una carta de Pablo, pero no se puede asegurar a ciencia cierta. La carta a los Hebreos nos presenta al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Es más un tratado doctrinal y exhortatorio dirigido a la comunidad cristiana. Es una manera de iluminar, de fortalecer la fe de los cristianos y animarlos a superar tales dificultades. Y tenemos pasajes muy conocidos como Hebreos 11:1, cuando dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También aprendemos en el mismo capítulo, en el verso 6, cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. También en el capítulo 2 nos dice, capítulo 12, verso 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos enseña de una manera bien especial que nuestra fe debe estar afirmada en el Señor Jesucristo. Esta es la carta a los Hebreos. Vuelvo y repito, no conocemos al autor, pero por su forma de escribir, por la forma de expresarse, muchos entienden y a veces hasta creo yo, se atreve uno a decir que en verdad pues fue Pablo, pero no hay una manera de comprobarlo. Después tenemos la carta de Santiago o la epístola de Santiago, que puede considerarse como una colección de enseñanzas sobre diversos aspectos prácticos de la vida cristiana, que son muy necesarios también para nuestra forma de vida. Algunos pasajes de esta carta parecen ser un eco de las enseñanzas del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo nos enseñaba, debemos amar a nuestros enemigos, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos amar a nuestro prójimo, que es el segundo mandamiento que nosotros tenemos en la Biblia. La carta aparece dirigida a las 12 tribus esparcidas por todo el mundo. Con esta expresión, tomado del judaísmo de la época, se designa la totalidad de las iglesias cristianas, pero en realidad está enviada, yo vuelvo y digo, a todo el cristiano que necesita unas normas y reglas para poder seguir de una manera correcta al Señor Jesucristo. Por eso, junto con las cartas de Pedro, con las cartas de Juan y con las cartas de Judas, que fueron llamadas generales o universales. ¿Por qué? Porque se caracterizan que dieron su mensaje no solo a las tribus de Israel, sino a todas las tribus, por decirlo así, esparcidas en todo el mundo, y también para nosotros los cristianos. A continuación de esta carta sigue la epístola del apóstol Pedro, la primera carta, que tiene como finalidad principal animar a mantenerse firmes
en su esperanza. Por eso les recuerda a todos, ante todo, la grandeza del llamamiento que han recibido de Dios. Debemos valorar el llamamiento que el Señor Jesucristo hizo. A lo largo de toda la carta se encuentran exhortaciones para llevar una vida ejemplar, que debemos reflejar lo que es Cristo en nosotros. Ya no es vivir por vivir, ya no es compartir o no es habituarnos a lo que está la sociedad. No, es transmitir lo que Cristo es en nosotros. La segunda epístola de Pedro es una advertencia bastante severa a los cristianos para ponerlos en guardia contra ciertas doctrinas, doctrinas extrañas y prácticas reprobables que se habían introducido en la iglesia. No menciona ninguna comunidad cristiana en particular, pero estas cartas son necesarias porque nos instruyen, nos confrontan, nos enseñan verdaderamente qué es lo que nosotros estamos transmitiendo, y Pedro es muy especial en esto. La primera epístola de Juan puede decirse que este escrito se asemeja más a un sermón, en donde las exposiciones doctrinales van alternándose con las exhortaciones y con las amonestaciones. El autor se dirige de manera personal y afectuosamente: hijitos míos. Las cartas de Juan se caracterizan por su forma de tratar. Él expresa mucho amor hacia las personas, pero entre amor y mucho amor también nos está dando unas pequeñas exhortaciones. También tenemos la segunda y la tercera carta de Juan, que son breves y hacen referencia al amor fraterno y a la verdadera fe en Jesucristo. Ojo, frente a los falsos maestros, nos enseña cómo permanecer firmes para que no nos engañen con falsas doctrinas. La epístola de Judas es una advertencia sobre la conducta de algunos que, perteneciendo a la iglesia, llevan una vida desenfrenada. El autor anuncia a estos el castigo divino y exhorta a otros a mantenerse fieles en la fe y en una conducta sana. Es necesario para nosotros conocer y entender todo esto. Es necesario estudiarlo, es necesario estudiarlo de una manera minuciosa, de una manera analítica, porque todas estas expresiones o estos pequeños resúmenes que yo les he dado, lo estamos viendo o conociendo al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento de una manera sintética. Pero cuando usted tiene hambre del Señor, quiere conocerle más, yo le invito a que se introduzca. Y para finalizar, cómo vemos a Jesucristo en el Nuevo Testamento, finalizamos con el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis significa revelación. Esto revela todos los acontecimientos de los últimos tiempos. Apocalipsis 19:10 nos enseña y dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí es donde vemos todo cumplido, y esta es la última parte de todo el plan perfecto de Dios que se ha ido cumpliendo, y esta es la parte más importante. En el Apocalipsis se señala que la esperanza y la salvación están en el final de la historia. ¿Cuál es la historia? En la vida eterna. Nos encaminamos hacia un final absoluto en el que resplandecerá la victoria de Jesucristo y vendrá la paz definitiva para todos los pueblos. Un pastor amigo mencionaba al final que la carta de Apocalipsis simple y sencillamente es una carta de amor, porque vemos hasta el último detalle, viendo el plan de Dios manifiesto en su totalidad, que todo lo que prometió lo cumplió, que todo lo que se profetizó se cumplió, todo lo que el Señor dijo se ha hecho. Y esta es la última parte. Nosotros estamos a la expectativa porque sabemos que se va a cumplir muchas cosas. De hecho, ya las estamos viendo. Vuelvo y repito, vimos al Señor Jesucristo a través de la Biblia de una manera analítica, no, de una manera sintética, porque lo vimos, como comúnmente decimos, a vuelo de pájaro. Pero yo te invito, si tú quieres conocer verdaderamente al Señor Jesucristo,
Estudia tu Biblia, métete en tu Biblia y cada vez que lo hagas, dile, Señor, yo necesito que tú hables a mi mente y a mi corazón, que yo pueda en verdad ser un cristiano no de tradiciones, no de religiones, sino que verdaderamente yo te conozca y que los demás vean en mí lo que eres tú, el gran Dios Rey, 100% hombre, 100% divino, el que no escatimó el ser igual a Dios para venir a morir por mí en la cruz del Calvario. Te invito a que nos sigas en las redes sociales. Si tú tienes una pregunta, tienes una duda, una sugerencia o simplemente quieres aportar algo, estamos dispuestos a recibir. Te esperamos en nuestras plataformas. Que Dios continúe bendiciendo tu vida.